Antonio Jiménez. Realmente nos es un honor, doctor Antonio Jiménez. El doctor Antonio Jiménez va a entrar a la sala. Doctor Antonio Jiménez, muchísimas gracias y bienvenido en este enlace internacional a Perú. Entiendo, nosotros estamos a mediodía, ustedes están en un cambio de horario, me parece las 7 de la noche, doctor. Exactamente, son las 7 de la tarde, la llamamos aquí. Las 7 de la tarde. Permítanme presentar a toda nuestra audiencia. El doctor Antonio Jiménez es CEO y fundador de la empresa Lex Abogado Consultores, licenciado en Derecho, lo que nosotros llamamos abogado, licenciado en Derecho y diplomado en Prácticas Jurídicas por la Universidad Salamanca, España. Tiene un máster en MBA en Internacionalización de Empresas por el Instituto Superior de Derecho de la Empresa de Salamanca, máster en Compliance Internacional, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca en España, mediador civil, mercantil y comercial y general, sin duda una eminencia del derecho. Hoy en día nos acompaña, doctor, realmente nos enaltece y es un gran honor tenerlo en esta plataforma. Bienvenido, doctor Antonio Jiménez. Muchas gracias, Gerson. Y muchas gracias, Flor. Bien. Bueno. Sí, justamente, doctor, nos quedamos cortos realmente con los halagos de usted y sobre todo la generosidad de haber permitido o haber aceptado esta invitación para tocar un tema muy importante que entendemos que en España se ha desarrollado de una manera progresiva y de una manera más escalonada que en el Perú, porque en el Perú recién estamos iniciando este tema del compliance laboral, el programa de cumplimiento normativo laboral, que acá en el Perú no está regulado, que si bien algunas empresas que son pocas, haría hablando del 2% de empresas que lo hacen, la norma más que todo obliga al tema de compliance en temas de delitos, ¿no? En tema de lavado de activos, corrupción y financiamiento del terrorismo. Doctor, en este primer bloque de preámbulo estábamos hablando con la doctora Flor Jacinto justamente esa importancia que está teniendo y que debería tener los programas de cumplimiento normativo a nivel ya no solo, digamos, sectorizado en unas partes del mundo, sino a nivel mundial, porque entendemos que la actividad económica se ve en todo el parte del mundo y que también las conductas de las personas, pues evidentemente, hacen muchas veces que los empleadores o los empresarios empiecen a perder dinero por contingencias o por problemas con las autoridades públicas. ¿Cuáles serían sus alcances o reflexiones iniciales, doctor Antonio? Bueno, en España todo lo que es la materia del compliance o cumplimiento normativo empezó a raíz de la reforma del Código Penal de 1995 que se hizo en el año 2005. Ahí por primera vez se introduce en el ordenamiento jurídico español la posibilidad de imputar a las empresas, a las personas jurídicas, por la comisión de un delito en el seno de la organización. Hasta ahora regía el principio, hasta ahí, de societas delinquere non potens, es decir, las sociedades no pueden delinquir, solo pueden delinquir las personas físicas como miembros de la organización. Bueno, pues esa modificación o reforma del Código Penal español en el año 2005 da la posibilidad de imputar a las personas jurídicas por la comisión de delitos que en el seno de su organización ya fueran cometidos por los administradores, ya fueran cometidos por los directivos o por los trabajadores, aquellas conductas que pudieran ser comisivas de un delito, se pudiera imputar a la persona jurídica. El tema del compliance empieza a tomar, en España sobre todo, empieza a tomar una importancia fundamental a partir del año 2015, que se vuelve a reformar otra vez el Código Penal y se introduce por primera vez la posibilidad de exención de responsabilidad penal de las personas jurídicas si estas, en la fecha de la comisión del delito, cuentan con un programa de prevención de riesgos penales adecuados a la estructura de la organización empresarial, bueno, a la estructura de la persona jurídica, ya que se pueden cometer delitos y pueden ser sancionadas las personas jurídicas que sean empresas, fundaciones, asociaciones, partidos políticos y sindicatos. Entonces, ahí ya se introducen lo que es los planes de prevención de riesgos penales. Y se establece en el artículo 31 bis del Código Penal español una serie de requisitos que han de reunir los planes de prevención de riesgos penales para que las empresas puedan eximirse de responsabilidad penal. Bueno, pues a partir de ahí, a partir del artículo 31 bis del Código Penal,
empezó a desarrollarse lo que son los planes de prevención de riesgos penales de forma generalizada en las empresas españolas. Una circular de la Fiscalía en España, de la Fiscalía General del Estado, en virtud del cual se establecieron en enero de 2016 las instrucciones o recomendaciones para realizar los correspondientes planes de prevención de riesgos penales que tuvieran la eficacia y la validez para poder eximir a las empresas. Bien. En el año 2017 se aprobó la UNE 19.601, que desarrolla la ISO 19.600. La ISO 19.600 es la que regula los sistemas de gestión de riesgos penales, los sistemas de gestión de compliance. Bueno, pues la UNE es una norma adaptada a la Unión Europea y a España. Es una UNE a España, básicamente que la hace la autoridad normativa en este tipo de normas, que es AENOR, estableció una UNE que decía los requisitos que tenían que tener los planes de prevención de riesgos penales para poder eximir de responsabilidad penal y para poder certificarse. Para poder certificarse por una entidad acreditada por ENAC, que en España es la Entidad Nacional de Acreditación y Certificación. Doctor Antonio, si me permite, solo para decirle a la audiencia que ya el doctor Antonio está disertando en estos momentos sobre los planes de cumplimiento normativo y sus ventajas competitivas para cualquier empresa u organización, y ahí vamos a, después de a todos los que nos escuchan, vamos a recibir sus cuestiones y sus preguntas a la excelente disertación que nos está dando hoy en estos momentos el doctor Antonio. Doctor Antonio, lo dejamos en ponencia a usted para que pueda ilustrar de una mejor forma sus conocimientos, doctor. Bueno, como iba diciendo, todo esto se ha desarrollado, todo lo que son los planes de prevención de riesgos penales se han generalizado pues a partir de la circular de la Fiscalía de enero-febrero de 2016, es cuando se ha generalizado, se empezó a generalizar y hemos llegado a un estado, a un estadio, ¿no? Como podríamos decir que es el actual, en virtud del cual todas las empresas cotizadas, sobre todo las cotizadas en el IBEX 35, ¿no? Que son las 35 mayores empresas de mayor volumen de cotización en España, tienen sus planes de prevención de riesgos penales. Las cotizadas que no forman parte del IBEX 35, prácticamente el 90% tienen sus planes de prevención de riesgos penales. Las no cotizadas andará ahora mismo alrededor del 17% de las empresas en España no cotizadas, sociedades mercantiles, tienen sus planes de prevención de riesgos penales, y lo que son los autónomos con trabajadores, pues más o menos un 5% o menos, andará por el 4 o 5% de ese tipo de empresas, pues tienen planes de prevención de riesgos penales. El recorrido es muy amplio. ¿Por qué? La normativa, las ventajas que tiene el tener un plan de prevención de riesgos penales en España son muchísimas. Y voy a empezar a contar unas pocas. Lo primero, hay determinadas empresas en España que tienen obligación de tener un plan de prevención de riesgos penales. Voy a poner el caso. Por ejemplo, los clubes de fútbol de primera y segunda división españoles, para poder estar en esas competiciones deportivas, tienen que tener planes de prevención de riesgos penales. Eso se extiende también a otras federaciones deportivas distintas del fútbol. Las entidades financieras, también para operar correctamente en España, tienen que tener planes de prevención de riesgos penales. Es decir, los bancos, las cajas de ahorro, las cooperativas de crédito y todas las entidades de seguros y demás entidades que se dediquen al ámbito de intermediarios financieros, como pueden ser fondos de inversión, etcétera, tienen la obligación de tener planes de prevención de riesgos penales. Ahora, también las empresas que quieran contratar con el sector público o obtener ayudas o subvenciones públicas, es muy importante que tengan planes de prevención de riesgos penales, porque en España la legislación española prohíbe contratar con el sector público, así como obtener ayudas o subvenciones públicas a todas las empresas que hayan sido condenadas por la comisión de un delito. Entonces, es súper importante tener un plan de prevención de riesgos penales. Las empresas familiares, por ejemplo en España, que representan el 83% de las empresas en España, prácticamente todas se lo están planteando el adaptar
planes de prevención de riesgos penales. Yo he adaptado a numerosas empresas familiares, que son, ya digo, el 83% del tejido empresarial español. Bueno, pues están ya más o menos convencidos sus consejos de administración, sus administradores, de que es muy importante tener el plan de prevención de riesgos penales en el sentido de que les va a dar tres cosas. Una, confianza a sus clientes. Dos, confianza a sus proveedores. Y tres, una buena reputación organizacional, que les puede venir muy bien, sobre todo si exportan al exterior. En cuanto a los autónomos con trabajadores, es muy complicado en España explicarles los riesgos que tienen, y tienen los mismos riesgos prácticamente que las personas jurídicas. Los autónomos con trabajadores, a pesar de ser personas físicas, tienen los mismos riesgos de ser imputados penalmente como organización. Entonces, pero, bueno, es muy complicado, y ahí es el campo y el área donde en un futuro, igual que en las empresas familiares, se va a desarrollar el compliance. Los planes de prevención de riesgos penales, en España las empresas que los desarrollan, pues son, la verdad, son empresas con bastante capacitación jurídica, y lo digo yo, que fui el autor del primer manual que ha habido en España de responsabilidad penal de las personas jurídicas y mediación organizacional. Bueno, pues la capacidad, la competencia de los abogados, sobre todo abogados, no tienen por qué ser abogados, pero pueden ser peritos mercantiles, economistas, etcétera. La competencia de las personas que están implantando hoy en día los planes de prevención de riesgos penales en España es muy alta. Desde el ex empresa, que es mi despacho de abogados y consultora, soy el presidente del ex empresa, desde el ex empresa, nosotros intentamos dar un plus en lo que son los planes de prevención de riesgos penales sobre los estándares normales. Un plus porque nosotros todos los planes de prevención de riesgos penales que hacemos, los hacemos con arreglo a la normativa de la UNE 19.601, para que puedan ser certificados por la autoridad correspondiente de certificación. Eso va a dar una seguridad a la empresa de que se lleva correctamente el sistema de prevención. En cuanto al procedimiento que seguimos para implantar en las empresas y en las organizaciones, porque también implantamos en otras organizaciones distintas a las empresas, como partidos políticos, sindicatos, fundaciones y asociaciones, en cuanto a la forma que utilizamos para implantar los planes de prevención de riesgos penales y el procedimiento, siempre es el mismo. Lo primero es un primer contacto para conocer la organización, cómo se estructura de forma jurídica y qué tipo de actividad económica realiza, si la realiza en España o la realiza fuera de España. Una vez que tenemos el entorno social y el entorno jurídico y el entorno, digamos, de intereses de la empresa, en segundo lugar, elaboramos un código ético. A veces aquí en España lo llaman código éticos y códigos de conducta. Nosotros lo llamamos un código ético de conducta. Un código ético de conducta aplicable a todos los miembros de la organización, desde trabajadores a directivos y administradores de la empresa, incluso a socios de negocios y apoderados, incluso también a clientes y proveedores de la empresa, un código ético donde lo que tratamos es, con ese código ético, establecer unas medidas preventivas, unos estándares de conducta de todos los miembros de la organización, y establecemos, si se saltan esos estándares, las correspondientes sanciones, que pueden ir desde leves, graves o muy graves. Las muy graves implican, desde luego, el despido, que en la mayoría de los casos se considera procedente. Bueno, pues en tercer lugar, después de elaborar lo que es el código ético de conducta, creamos un órgano de control interno dentro de la empresa que se llama el órgano de compliance. En el órgano de compliance, lo interesante es que estén representados todas las ramas de actividad que desarrolla la empresa, los representantes de las ramas de actividad que desarrolla la empresa. Si la empresa es un poco grande, pues que esté representado desde el director general hasta el director de todos los departamentos de la empresa, el director o directora de calidad, el director o directora de recursos humanos, el director o directora de comercio exterior, el director o directora en materia fiscal, en materia laboral y en materia comercial, etcétera, donde estén implicados todos los miembros de la organización donde se desarrolla una actividad.
También a veces dentro de ese órgano se integran representantes de clientes, representantes de proveedores, representantes de miembros de intereses de negocios. Por ejemplo, yo puedo tener un negocio con otra persona y ser yo el administrador único de la empresa. Bueno, pues esa persona se le da la posibilidad de que por sí o a través de un representante tenga la posibilidad de estar dentro del órgano de compliance. Un órgano de compliance que siempre tiene que ser un órgano independiente del órgano de administración y autónomo, es decir, autónomo en el sentido de que tenga un presupuesto propio, aprobado por la organización antes del inicio de cada ejercicio social, un presupuesto propio que cubra no solo los gastos de las reuniones del Consejo, sino que cubra los gastos de posibles evaluaciones en la gestión del plan y las posibles pruebas para la detección de grietas en lo que es el cumplimiento normativo por parte de la empresa, es decir, evaluaciones, chequeos, etcétera, evaluaciones de los dispositivos informáticos, electrónicos y demás técnicas de información y comunicación de la empresa, si cumplen o no las medidas estándares de seguridad, si están o no capacitados para prevenir ciberataques, si se está protegiendo adecuadamente los datos de las personas que se relacionan con la empresa, si se está cumpliendo en general la normativa en todos y cada uno de los departamentos de la empresa. Después de implantar lo que es el órgano de compliance, al frente del cual se instala lo que se llama el jefe del órgano de compliance officer, el jefe del órgano de compliance, que normalmente el jefe del órgano de compliance puede ser, normalmente está siendo en las empresas, o bien el director o directora de calidad, o bien el director de la asesoría jurídica de la empresa. Ello no impide que no puedan ser otros directores de algún área funcional dentro de la empresa, incluso el director general. Una vez que hemos instalado lo que es el órgano de compliance, se establece un canal de denuncias. Un canal de denuncias. En ese canal de denuncias van a tener la posibilidad de efectuar denuncias todos los miembros de la organización cuando vean una conducta contraria a lo que es el código ético de conducta por parte de cualquier compañero, etcétera. En ese canal de denuncias, que generalmente se lleva a través de un correo electrónico conectado directamente con el compliance officer, a través de ese canal de denuncias que tiene que cumplir la función de ser confidencial, tiene que cumplir esa función, ser confidencial y dar lugar a una posible investigación por parte del órgano previa a la posible imputación de un trabajador o directivo en la comisión de cualquier irregularidad que pueda generar una posible sanción o una posible pena para la empresa por la comisión de un delito. Una vez que hemos implantado ese canal de denuncias, a continuación se hace lo que se llama el manual de prevención de delitos, donde lo primero que hacemos es un mapa de riesgos. Vamos a identificar los riesgos de comisión de delitos dentro de la organización y vamos a calificar esos riesgos de bajo, medio o alto. Y establecemos las medidas preventivas básicamente para evitar la comisión de los riesgos, la comisión de los delitos, donde hemos estimado que dentro de la organización hay posibilidad de comisión de riesgo alto o medio. Y en el resto de los delitos donde la posibilidad de comisión es bajo, establecemos unas medidas preventivas, pero de menor control o de menor chequeo dentro de la organización. Todos los años, cada vez que hay un cambio normativo o cada vez que se produce una circunstancia excepcional, se revisa el plan de prevención de riesgos penales. Riesgos penales y administrativos, porque es un plan de cumplimiento normativo. Se produce una revisión. Por ejemplo, yo me acuerdo en las empresas donde yo he implantado los planes, mi empresa, la ex empresa, abogados y consultores, hemos implantado los planes de prevención de riesgos penales y administrativos, los planes de cumplimiento normativo. Cada vez que se produce un hecho excepcional, cambio de legislación, o cada vez que se produce un hecho no previsto o impredecible que puede afectar al cumplimiento normativo de la organización, como fue el año pasado lo del COVID-19, pues entonces pedimos o realizamos una revisión del plan de cumplimiento normativo para adaptarlo a las nuevas exigencias de la empresa, porque no queremos que la empresa, por ejemplo, cometa ningún delito contra los trabajadores. No, por ejemplo, sobre todo en empresas del ámbito sanitario, cuando no se proveía a los trabajadores de los correspondientes EPIs, si el trabajador resultaba infectado o afectado o por el COVID-19,
Bueno, pues entonces la responsabilidad era de la empresa por no haber adoptado todas las medidas necesarias para prevenir ese riesgo del trabajador que podía afectar a su salud o a su integridad. Entonces, bueno, pues ahí tuvimos que revisar todos los planes de cumplimiento normativo para establecer medidas preventivas anti-COVID. Medidas preventivas que nosotros, a través del órgano de cumplimiento normativo, aconsejábamos que se exigieran a las empresas que se encargaban dentro de la organización de la prevención de riesgos laborales, ¿no? Nosotros le damos unas pautas, unas directrices para que las empresas dijeran a las organizaciones, a aquellas entidades que le llevaban la prevención de riesgos laborales, que no tienen por qué ser los compliance, sino que pueden ser empresas ajenas, pues para que se tomaran esas medidas. O, por ejemplo, cuando se rectificó la normativa en materia de protección de datos, pues también nosotros modificamos los planes de compliance para adoptarlo al nuevo reglamento comunitario que establecía la protección de datos de carácter personal y a la ley orgánica que se dictó en España, pues eso, pues en materia de protección de datos de carácter personal y de integridad en el tratamiento de datos por parte de las empresas de comunicación. Es decir, también nosotros cuando hacemos los planes de prevención de riesgos penales, los hacemos para que puedan ser certificados por la autoridad correspondiente. Hay una certificación legal, que es la que da la autoridad correspondiente, avalada en España por el INAC, y hay certificaciones voluntarias. También se pueden hacer certificaciones voluntarias como las que se hacen a través en España de la Asociación Española de Certificación de Calidad y Auditoría Legal, que tiene la validez, en el sentido, tiene la validez incluso a veces mayor que la otorgada por empresas acreditadas por ENAC de cara a juicio, porque establecen unos protocolos mucho más exigentes de cara a la certificación de este tipo de planes. Y yo veo una materia, sobre todo para las empresas que exportan o las empresas que negocian en el comercio internacional, los planes de compliance son súper necesarios. En España hoy en día, todas las empresas distribuidoras de productos, como pueden ser, las principales empresas distribuidoras de productos, las grandes cadenas de supermercados, las grandes cadenas fabricantes de coche, exigen a sus concesionarios y exigen a sus proveedores que tengan los planes de prevención de delitos. Y eso está expandiendo en España de forma muy considerable, pues estos planes. Perfecto, doctor Antonio. Interesante la función que ustedes vienen realizando en España, justamente como usted bien lo mencionaba, a efecto de que quede en responsabilidad del Officer Compliance o del mismo programa de cumplimiento normativo dentro de una empresa de prevenir y mitigar los riesgos que le puedan generar mayores costes al empresario, ¿correcto? En consecuencia, todo este programa de estructuración, yo tendría una consulta que me trasladan al interno. ¿Realmente es costoso implementar un programa de cumplimiento normativo? ¿Realmente sería, vale la pena asumir el costo? ¿Cuáles serían los comentarios suyos, doctor? Vamos a ver, en España hoy en día depende del tipo de empresa, depende de los riesgos, pero los programas de cumplimiento normativo para empresas entre 50 y 250 trabajadores, que son la mayoría de las pymes que hay en España, esos planes de cumplimiento normativo tienen un costo aproximado de unos 6.000 a 15.000 euros anuales. Lo que es la implantación del plan viene siendo alrededor de unos 6.000 euros y lo que es las comisiones o remuneraciones adicionales que se pagan por las reuniones de los miembros del órgano de cumplimiento normativo vienen siendo otros 6.000 euros y más o menos unos 3.000 euros son los costes de los chequeos de auditorías de protección de datos, auditorías de seguridad, etcétera, que se hacen dentro de una empresa. Pero bueno, depende del tipo de empresa, pero más o menos calcúlate que los costes vienen siendo, porque normalmente el órgano de cumplimiento normativo está integrado por directivos de la empresa, entonces no hay que pagarle sobresueldos más que por las reuniones del Consejo de Administración. Dentro del que implanta el plan, normalmente luego lo revisa y las revisiones en España pues se viene cobrando alrededor de unos 2.000 euros, el tercio, la revisión anual de los planes, y las revisiones extraordinarias pues entran ya dentro de lo que es la revisión anual. Por tanto, no es demasiado caro, desde mi punto de vista. No te oigo, Gerson. Ahora sí, ¿me escucha, doctor? Ahora sí. Ya, perfecto. Nosotros le decimos acá en Perú bastante empleador al empresario, ¿no?
En este caso, podría ser, y se me origina la duda, de que un empresario generalmente a veces periódicamente, podría ser anualmente o cada 2 años, hacen estos auditorías tributarias para efectos de ver que se haya hecho un correcto manejo del tema contable y tributario entre una compañía. Un compliance podría evitar estos costos porque los costes de auditoría tributaria que lo haga un externo son bastante elevados. En consecuencia, un compliance que va a prevenir cualquier acto desleal dentro de una empresa, ¿podría mitigar esto? ¿O usted cree que esto va por el tema más funcional de la compañía que podría ir incluido, pero que no es un tema producto de un compliance? Aquí en España no. Aquí en España los que hacen la auditoría, hay una ley que se llama la Ley de Auditoría de Cuentas, donde establece qué personas pueden realizar la auditoría de cuentas. Aquí en España se hace un examen para poder ser auditor de cuentas que vale 150 euros, lo que es la realización del examen. Básicamente es un examen de cuestiones fiscales, de IVA, impuestos de sociedades y de cuestiones contables. Y si superas el examen, recibes un título, que no es un título oficial, de auditor de cuentas, si superas el examen, y puedes acreditar una experiencia de al menos 3 años. Bueno, pues los auditores de cuentas lo que se encargan son de revisar las cuentas anuales de las empresas, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambio de patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo y la memoria. Eso es lo que se encargan. Y de ver que esas cuentas anuales cumplen la imagen fiel, reflejan la situación del patrimonio y reflejan correctamente los resultados de la empresa. Es lo que se encargan. Y ese Claro. informe de auditoría que se hace tras la formulación de las cuentas anuales, en un plazo mínimo de un mes, el auditor de cuentas se lo entrega a los administradores para que hagan las rectificaciones que considere oportuno. Aquí también en las grandes empresas se audita lo que es el documento de gestión y se anexa junto con las cuentas anuales, aunque no es cuentas anuales. Y si está correctamente, pues ya se pueden depositar las cuentas anuales junto con el informe de auditoría. Los compliance no se encargan de eso, no se encargan de la auditoría de las cuentas anuales de las empresas, aunque sí un órgano de cumplimiento normativo, un compliance, detecta irregularidades en un informe de auditoría, como esa irregularidad puede afectar a la situación financiera de la empresa, a los resultados de la empresa y en general a los intereses de socios externos que no llevan la administración de la empresa e inversores en la empresa, el órgano de compliance tiene obligación de abrir un expediente para ver si esa auditoría de cuentas se ha llevado correctamente, porque a lo mejor se ha llevado incorrectamente. En España las empresas pueden ser responsables penalmente si como consecuencia de actos de miembros de la organización, y aquí a los auditores de cuentas, como los nombra la Junta General en España por un periodo de 3 a 9 años, se puede decir que son miembros de la organización, es un órgano, que aunque externo, forma parte de la empresa, puede ser la empresa sancionada por un informe hecho inadecuadamente por parte de un auditor de cuentas. Entonces, si el compliance, que es un órgano autónomo, el compliance officer, el órgano de cumplimiento normativo, detecta una irregularidad en los informes de auditoría de cuentas, pues tiene obligación de abrir un expediente sancionador donde el posible implicado es el auditor de cuentas y de ese expediente puede conllevar su cese por parte de la Junta General y si imputan a la empresa puede conllevar la responsabilidad del auditor, tanto a nivel, digamos, penal, como a nivel, se le puede exigir a través aquí en España del ROA, del Registro Oficial de Auditores de Cuentas, se le puede expulsar de dicho registro. Claro, y además interesante en este caso todo el programa de compliance y los miembros que pertenecen a emiten esos informes, ¿verdad? Periódicos de cómo se ha venido manejando o de encontrar las irregularidades. Y lo encuentro bastante importante para efectos incluso de las transacciones operacionales en temas de patrimonio, digamos, en un tema de compra-venta de empresas. Ya tendríamos, pues, digamos, de un mayor registro cómo se ha venido manejando el tema laboral, digamos, el tema contable, el tema de detección de problemas tributarios que hayan habido irregularidades, y porque evidentemente en una transacción de operaciones de empresas siempre se busca con los due diligence encontrar este tipo de información. Sin embargo, parece más sencillo si es que tenemos un compliance y generamos menores costes a futuras decisiones de una empresa, ¿correcto? Exactamente.
En España hay una ley que es la Ley de Modificaciones Estructurales, que regula todo lo que son las operaciones de combinaciones de negocio, bueno, como son, por ejemplo, las fusiones, escisiones, transformaciones, cambio de domicilio al extranjero, bueno, pues segregaciones. A efectos de esa ley, toda operación, es decir, toda la actuación de un órgano de compliance es fundamental porque da confianza en ese tipo de operaciones. Da confianza en ese tipo de operaciones. Es decir, que la empresa cumpla toda la normativa. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Imagínate, por ejemplo, aquí, por ejemplo, una fusión, pues para aprobar una fusión se requiere que se haga primero un proyecto de fusión por los administradores de las empresas interesadas y luego se somete a la aprobación de las juntas generales de socios de dichas empresas. Bueno, pues el informe del compliance, el informe de compliance, si bien no es exactamente obligatorio, sin embargo se está pidiendo tanto por los socios de la sociedad absorbida como por los socios de la sociedad absorbente, de que se ha cumplido estrictamente, por ejemplo, la normativa vigente en el cálculo del coste de la combinación de negocios. Eso es fundamental, porque el coste de la combinación de negocios es equivalente al número de acciones que va a emitir la absorbente por su valor de emisión, para entregar a los socios de la absorbida. Entonces, para calcular el coste de la combinación de negocios, pues se cogen, por así decirlo, el valor real o a precio de mercado de los activos de la sociedad que vamos a adquirir, menos el valor real a precio de mercado de los pasivos exigibles. Y se le añade el posible fondo de comercio, positivo o negativo. Eso me va a dar el coste me va a dar, el coste de la combinación de negocios es el número de acciones que emito por su valor de emisión. Y eso tiene que ser igual, debe ser igual al valor real de los activos adquiridos, menos el valor real de los pasivos exigidos y menos el fondo de comercio que hemos estimado la absorbida. Que se calcule bien el fondo de comercio por los dos métodos admitidos a nivel mundial, que es el método anglosajón o el método alemán. Que se calcule bien el valor real de los activos y el valor real de los pasivos. Es fundamental para calcular los costes de la combinación de negocios y es fundamental para que las juntas generales de socios puedan decidir si se fusionan o no, si aceptan o no ese proyecto de fusión. O sea, la función de compliance officer es como si dijéramos, para ser un buen compliance officer, pues te requiere tener, yo por ejemplo soy profesor de economía y de empresa, pero también soy jurista. No, pero es necesario, como usted bien menciona, doctor, ser interdisciplinario en las materias económicas de una empresa, evidentemente, porque imagínese un officer compliance que solo conozca de una parte del derecho y cuando lleve a ver temas financieros o económicos, tal vez esté perdido. Entonces, es importante lo que usted menciona, ¿no? Claro, porque un compliance officer que no tenga conocimientos, por ejemplo, de contabilidad, vamos a poner el caso, pues muy difícilmente puede analizar si el informe de auditoría es conforme o no, o se ha efectuado o no conforme a la ley de auditoría de cuentas. Exacto. O, por ejemplo, tú no puedes saber en una operación de fusión, de compra, de escisión, de segregación, de traslado, de cambio de domicilio de una empresa, tú no puedes saber si esa operación se está llevando a cabo conforme a la ley estructural si no la conoces. Correcto. Tienes que conocer muy bien, desde mi punto de vista, un compliance officer, aunque no, o por lo menos el órgano de compliance. El órgano de compliance. No tiene por qué ser el compliance officer, no tiene por qué ser el jefe del órgano. Pero el órgano de compliance sí tiene que conocer toda la normativa que afecta a la empresa, tanto a nivel jurídico, como a nivel económico, como a nivel empresarial y como a nivel técnico. Técnico, muy importante. Por ejemplo, imagínate que somos un órgano Yo, por ejemplo, junto con mi equipo, creamos un plan de cumplimientos normativos a la principal empresa astillera de España, de barcos. La principal empresa que hace barcos en España. Entonces, claro, ahí, con los conocimientos jurídicos, económicos o financieros, no te bastan para poder hacer un plan de compliance. Necesitas tener informes, por ejemplo, sobre la resistencia de los cascos de los barcos, necesitas tener informes de ingenieros navales, por ejemplo. Y ahí vamos a entender el tema de ingeniería. Entonces ya no solo nos limitamos a las ciencias administrativas, nos vamos al tema técnico, ¿no? Para hacerlo correctamente.
Claro, yo cuando te decía el coste de un plan de compliance es para una empresa normal, normal. Pero ya me dices, tú imagínate que tenemos que hacerle a una aerolínea un plan de compliance. Vas a tener que, en el equipo que elabora el plan, vas a tener que tener juristas, economistas, lo que aquí llamamos de ADE, es decir, expertos en derecho mercantil y en empresas. Y vas a tener que tener informes, pues a lo mejor de ingenieros aeronáuticos, informes de personal cualificado en mantenimiento de aviones, Exacto. informes de ingeniero de obras y de arquitectos, sobre pues, si las pistas están o no capacitadas para cubrir las distintas intemperies para un aterrizaje forzoso de un avión, e incluso informes de ingeniero de telecomunicaciones. Es decir, lo importante es que el órgano de compliance sepa de quién se tiene que rodear, no el órgano, el que elabora el plan sepa de quién se tiene que rodear para poder elaborar el plan. Hay planes que se elaboran muy a la ligera y hay otros que se elaboran en profundidad. Y evidentemente lo que obliga, y del mensaje que saco interesante de lo que usted menciona, doctor Jiménez, esa importancia de que los profesionales afines a una determinada materia no se deben limitar únicamente al conocimiento puro de lo suyo, sino crear ese desarrollo multidisciplinario a efectos de poder dar un mejor servicio y al margen y también de ser muy competitivo en el mercado laboral, porque como usted bien menciona, usted no incluiría en su equipo una persona pues que digamos que no conozca digamos a maneras generales de distintas materias, evidentemente, ¿no? Al margen de que usted pueda necesitar especialistas puros de un tema, como bien lo mencionaba, y podría ser un tema de tal vez Repsol, un ingeniero hidrocarburíferos, gente especializada en temas de seguridad, para poder hacer un programa de cumplimiento normativo. Pero ahí lo que recalco es la importancia de no solo limitarnos como profesionales a conocer una determinada materia, sino ampliar ese baraje de conocimiento, ¿correcto, doctor? Correctísimo. Hoy en día los que nos dedicamos en Les Empresa, abogados y consultores, nos dedicamos a ello, pues contamos con equipos formados para hacer los planes de compliance, formados por personal especializado en derecho, en economía, en empresa, pero también luego tenemos profesionales de otras ramas. Por ejemplo, para hacer, por ejemplo, la protección de datos de forma más correcta una empresa, para hacer la protección de datos, eso lo puede hacer un jurista, conforme a, por ejemplo, en Europa, al Reglamento Europeo de Protección de Datos y a la ley, y en España, a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Lo puede hacer perfectamente un jurista. Pero si el jurista no sabe informática, no sabe de seguridad informática, tendrá que tener un auditor de seguridad informática que le diga si los sistemas informáticos de la empresa están suficientemente protegidos para prevenir un ciberataque. Un ciberataque que puede atentar contra los intereses de los socios de la empresa, incluso de los clientes y de proveedores, incluso de datos de los trabajadores y demás personas internas de la empresa. Entonces, yo, por ejemplo, últimamente, cuando haces, ya digamos en la modernidad, ya que se llaman de los planes, pues en principio los planes solo se hacían, te digo, con un abogado. Luego pasamos un abogado, un economista y una persona especializada en empresa. Claro. Y luego ya hemos ido avanzando y dices, es que todas las empresas no son de los mismos sectores. Entonces yo no puedo abarcar esos conocimientos técnicos. Como te digo, yo no sé si una aerolínea, sus aviones, reúnen los requisitos técnicos y dices, pero está certificada por aviación civil o está certificada por lo que sea. Vale, pero yo quiero ver si realmente se hacen realmente los controles periódicos, si son los que se hacen los que se deben de hacer en función de ese tipo de aerolíneas y si se adoptan o no todas las medidas de seguridad. Es decir, ¿se hacen controles de alcoholemia a los pilotos de los aviones antes de entrar? No lo sé. Entonces, ¿lo exige aviación civil? No lo sé. A mí me lo tiene que decir una persona especializada en esa materia, por ponerte un caso, especializada en esa materia para yo decir que ahí no hay riesgo. Exacto. Exacto, y muy, muy correcto lo que usted menciona. Además del conocimiento, también el trabajo multidisciplinario de distintas materias, porque como usted menciona, el compliance no se limita únicamente a un sector empresarial, sino a todo el ámbito empresarial que tenemos, empresas hidrocarburíferas, mineras, textiles, manufactureras, etcétera. Doctor, en esta oportunidad quisiera incorporar también a la reunión a la doctora Esperanza Nevado Martín Serrano, que también es especialista y es directora ejecutiva de Lex Empresa,
es responsable del Departamento de Cumplimiento Normativo de Compliance y Auditoría Legal. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Alcalá en Henares. Tiene un diplomado en Práctica Jurídica por la Universidad de Castilla y La Mancha, máster en Contabilidad y Tributación Fiscal, máster en Compliance y Auditoría Legal. Justamente lo que conversábamos de esta de ser muy multidisciplinario en el momento de los conocimientos jurídicos y económicos. Le damos la bienvenida a la doctora Esperanza Nevado. Doctora Esperanza Nevado, bienvenida en esta transmisión Europa-América aquí en Perú por este cambio de horario. Bienvenida, doctora, y muchísimas gracias por la espera. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. No, para nosotros es un placer, un enorme placer contar con usted y el equipo que se va a incorporar ahora y contar pues evidentemente con el presidente, el doctor Antonio Jiménez, quien nos ha elucidado de una manera bastante didáctica, entretenida y sobre todo muy interesante estos temas pues que en Perú se vienen trabajando todavía de una manera más cicatera, ¿no? Doctora, usted va a tocar un tema tan importante que es la responsabilidad patrimonial en las administraciones públicas, es decir, no nos limitamos a la empresa, porque podemos también tener un problema de cumplimiento normativo en un organismo público, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. En los organismos públicos también se tienen que hacer planes de cumplimiento normativo. Es más, ellos es los que más indicadamente deben de tenerlo porque muchos de ellos manejan todos fondos públicos. Y es correcto. Y sobre todo eso creo que es un tema bastante importante en nuestro país debido a las noticias que tenemos muchísimos problemas y creo que no están tan ajeno ahí ustedes al conocimiento de cómo estamos viviendo hoy en día estas situaciones políticas y cómo se ha venido manejando el Ejecutivo y en distintas regiones, ¿no? Evidentemente, tema tan importante para nuestros seguidores y los que vayan a escuchar estas ponencias a nivel diferido. Doctora, la dejo usted en el uso de la palabra y lo dejo al doctor Antonio Jiménez como moderador del evento. Muy bien, gracias. Yo voy a hablaros de las responsabilidades patrimoniales de la administración, sobre todo en la gran crisis que tenemos actualmente, que es la pandemia del COVID-19. Voy a ver cómo, muy brevemente, por el tiempo del que disponemos, cómo se puede reclamar a las distintas administraciones públicas. ¿Es posible la reclamación a las administraciones públicas? Pues sí, desde Les Empresa os decimos que sí y desde aquí os animamos para que todos los ciudadanos que se encuentren perjudicados acudan y reclamen a las administraciones porque están en su derecho. La base legal del derecho para reclamar a las administraciones públicas lo tenemos en la propia Ley 4/1981, que es la ley que regula los estados de alarma, de excepción y de sitio. En su artículo 3 nos dice que quienes como consecuencia de la aplicación de actos y disposiciones que se adopten durante la vigencia de los estados de alarma y de excepción o de sitio y que sufran por estas disposiciones actos de forma directa, sufran en su persona derechos o bienes, sufran perjuicios que no les sean imputables, van a tener derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo previsto en las leyes. Este principio que estamos viendo de responsabilidad que se le da a estos poderes públicos deriva directamente de nuestra Constitución, que en el artículo 106 nos dice que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por todas las lesiones que sufran en sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, y siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. También tenemos otra ley en el Estado español, que es la Ley 40/2015 del 1 de octubre, que es la ley reguladora del régimen jurídico del sector público y que es muy importante a las horas de las reclamaciones patrimoniales en la administración pública. Y así en su artículo 32 nos establece este derecho indemnizatorio cuando la lesión que suframos sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo, nos vuelve a decir, en los casos de fuerza mayor o también para aquellos supuestos en que el particular tenga el deber jurídico de soportar ese daño, de acuerdo con la ley. Como vemos, en toda esta disposición legal, toda esta base legal que tenemos, la única excepción que nos podrían alegar las administraciones públicas para evitar una reclamación patrimonial sería la fuerza mayor.
Fuerza mayor que, a mi juicio, y desde el despacho que represento, no, entendemos que no se da en ningún momento, y ello lo paso a argumentar partiendo de la definición de qué se entiende por fuerza mayor. Pues bien, por fuerza mayor debemos de entender que es aquel suceso imprevisible, aquel suceso insólito o de efectos inevitables. La Ley 40, en el artículo 34, nos dice que no se indemnizarán los daños que deriven de circunstancias que no se hubiesen podido prever, según el estado de los conocimientos, de la ciencia o de la técnica que existan en el momento de producción de ese daño o de ese acto lesivo. Por tanto, las administraciones públicas lo único que van a hacer para evitar las reclamaciones va a ser esgrimir esta causa de fuerza mayor. Yo desde aquí voy a intentar, siendo lo más sucinta posible, desvirtuar por qué existe esa fuerza mayor. Pues bien, para ello empiezo a analizar. El 30 de enero del año 2020, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declara el estado de emergencia internacional por la propagación del virus SARS-CoV-19. El 11 de febrero del 2020, la OMS vuelve de nuevo a alertarnos. Y ya el 2 de marzo del año 2020, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades advierte que este virus COVID-19 es una enfermedad de transmisión muy rápida que da lugar a contagios multitudinarios, a contagios exponenciales. Para ello, nos da una serie de recomendaciones, entre ellas la evitación de concentraciones multitudinarias. Aparte de que los estados, viendo la necesidad la pandemia que se nos avecinaba, porque ya teníamos precedentes en estados que están cerca, como por ejemplo en Italia, para que se habituaran a comprar medidas, mascarillas, respiradores, cosa que, como veremos, no se hizo. Bueno, pues ante todas las recomendaciones que tuvo el gobierno español, lo que sí que hizo fue celebraciones de conciertos multitudinarios en Madrid, por ejemplo, el concierto de Isabel Pantoja, todo esto con fecha posterior al 2 de marzo de 2020. Partidos de fútbol que se disputaron entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre el Valencia y el Atalanta. Y por último, una manifestación multitudinaria alentada con anterioridad y reiterada por activa y por pasiva en todos los medios de comunicación, alentando al público en general a que acudiera en masa a la manifestación autorizada por el Ejecutivo que se celebró en Madrid el 8 de marzo de 2020, después de las recomendaciones que ya teníamos de la Organización Mundial de la Salud. Pues bien, a esta manifestación ya solo en Madrid acudieron más de 150.000 personas y varios cientos de miles más en el resto de España. Todo esto desencadenó que los contagios fueran multitudinarios, que los hospitales se saturaran, que los respiradores no fueran suficientes, que los equipos tampoco lo fueran, con lo cual no podemos argumentar que existe una fuerza mayor, porque a mi modo de actuar, la administración, el gobierno español, conocían la información con antelación y, sin embargo, permitieron que se dieran estas circunstancias, con lo cual actuaron de forma negligente, de forma culposa. No pueden esgrimir bajo ningún concepto que era fuerza mayor. En lugar de intentar evitar o al menos frenar una expansión generalizada, pues la propiciaron. Y así ocurrió que los datos fueron escalofriantes, que se incrementaron los números de muertos, que no había donde enterrar a las personas, que no había camas en las UCI ni en los hospitales. Incrementaron el daño moral y material que está sufriendo el país, por no hablar del económico. No tomaron medidas preventivas ni nos abastecieron de nada. Por lo tanto, podemos concluir que los perjuicios ocasionados por esta pandemia podían ser en un principio perjuicios inevitables, pero hasta cierto punto, porque las administraciones públicas sí que podían haber actuado para mitigarlos, no para agravarlos, cosa que hicieron. Por tanto,
animo a todos aquellos que se sientan perjudicados a que reclamen, que contacten con nosotros en el número de teléfono que viene en nuestra página y que estudiaremos el caso y de forma individualizada, porque la situación es grave y más la que se nos avecina. Esto es, a grosso modo, la reclamación ante las administraciones. Si queréis, luego, si me preguntáis. Antonio, tú mismo. Sí, mira, Esperanza, Dime. como miembro que eres del despacho Les Empresa, abogados y consultores de aquí de España, ¿nos puedes decir qué requisitos son necesarios para ponerse en contacto con nosotros para poder interponer una reclamación? Sí, con nosotros se pueden poner en contacto a través de la página de Les Empresa, que es www.lesempresa.es. .net. .net, bueno, .net, menos mal que estás ahí para corregirme. Sí. Y ahí aparece el número de teléfono. Atendemos también por WhatsApp, por cualquier medio, ¿no? Por Facebook, Instagram. Email. Y por email, claro. Y personalmente. Bueno, si quieres te cuento los requisitos que necesitan. Sí. Te digo, bueno, pues los requisitos que van a exigir son muy pocos y muy sencillos y además muy fáciles de probar en la situación en la que nos encontramos. Las condiciones que se exigen para poder reclamar ante una administración pública vienen recogidas en nuestra Ley 40/2015 del 1 de octubre, Ley Reguladora del Régimen Jurídico del Sector Público, que nos dice que para que podamos exigir una reclamación ante la administración tenemos que probar que el daño que se produce sea un daño antijurídico, lo cual quiere decir que el ciudadano no tenga el deber de soportar ese daño. Con lo que os he contado un poquito antes, no tenemos el deber de soportar ese daño nadie. Segundo requisito, que ese daño sea efectivo, lo cual quiere decir que sea un daño real. Los muertos son reales, los contagios son reales. Las manifestaciones multitudinarias que lo han propiciado son reales, o sea que es fácil de demostrar. Tercer requisito, que ese daño derive de la actividad o de la inactividad de la administración. Da igual que sea por un funcionamiento normal o anormal, está clarísimo que deriva de ella. Y por último, es que el daño sufrido, exista una relación entre ese daño que sufrimos y la actividad de la administración. Es decir, que exista una relación directa de causa y de efecto. Requisitos que a mi modo de ver se cumplen todos y cada uno de ellos, sin dejarnos ninguno. Con lo cual es fácil que prosperen. De hecho, los tribunales ya están teniendo multitudinarias demandas y las administraciones públicas también las tienen. De hecho, aquí en la Agencia Tributaria se ha habilitado una sección especial para atender las reclamaciones patrimoniales que se están poniendo. En este caso, sobre todo de establecimientos como bares, todo lo relacionado en ese aspecto en la restauración, básicamente. Bares, restaurantes, otros horarios. El procedimiento a seguir para reclamar la responsabilidad patrimonial es un procedimiento largo, es un procedimiento costoso. Cuéntanos un poquito de esto, Esperanza. Bueno, pues el procedimiento es que hay distintos procedimientos. Os tendría que hablar de los distintos procedimientos que se pueden seguir para poder reclamar ante las administraciones públicas. Estos puntos dependen de si la lesión o el daño que nosotros hemos sufrido y por el cual pretendemos reclamar deriva de una norma con rango de ley, en la que se incluyen los sucesivos reales decretos del estado de alarma, porque así los ha considerado como norma con rango de ley el Tribunal Constitucional, pues si deriva de una norma con rango de ley o bien si derivan de medidas que hayan sido adoptadas o bien por las autoridades u órganos estatales o bien por los autonómicos. Se incluyen también los locales. También podemos hablar de responsabilidad o sea, que derive de un reglamento o de una simple resolución administrativa. Entonces, dependiendo de dónde emane ese acto o esa disposición que nos afecta y que nos lesiona, pues así será el procedimiento que podamos optar. Pero a grandes rasgos sí os puedo decir
que las vías para poder reclamar a la administración van a ser, tenemos la vía jurisdiccional, que esa está abierta, esa se supone que es para casos más graves, pero es que son muy graves los casos que están ocurriendo. Entonces, podemos hablar de vía jurisdiccional cuando hablamos, por ejemplo, de actos lesivos que comporten un delito, caso de homicidios imprudentes. Tenemos también, y aparte la vía penal no exime que su utilización nos impida poder reclamar luego patrimonialmente a la administración, con lo cual, aunque se utilice esa vía, posteriormente podemos reclamar patrimonialmente una indemnización a la administración. Esa vía penal, bueno, pues al ser delito se iniciaría por una denuncia o querella ante la jurisdicción penal, pero también tenemos la vía civil, que también se puede aplicar porque se puede demandar incluso a las aseguradoras. Abriríamos ahí un procedimiento en vía civil. Y tenemos la vía administrativa, que dependiendo, como os he dicho, si viene de una norma, de una disposición o de un reglamento o de una resolución administrativa, pues interpondríamos simplemente un recurso o interpondríamos ya lo que es una reclamación patrimonial exhaustiva. Que no se nos contesta, o sea, que no se nos contesta o que se nos contesta en sentido que nos denieguen, pues no pasa nada. Nos queda un segundo paso, recurriríamos a la vía contencioso-administrativa ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Con lo cual tenemos todas las vías abiertas. Por todas podemos reclamar a la administración. Es más, si nos ponemos y revisando las pólizas particulares, pues casi que también podríamos demandar, fijándonos en la ley de contratos del seguro. También se podría demandar a las aseguradoras. O sea que todo es posible, todo, se puede demandar a todo. Todas las vías están abiertas. Bueno, pues Esperanza, Dime. muchas gracias por tu exposición magnífica. Ha sido una exposición muy buena. Y bueno, creo que es importante una cosa que no me has preguntado y que yo creo que sí que deberíamos de matizar. Os lo matizo muy brevemente. Los casos, os he dicho ante qué jurisdicciones y en qué momentos podemos demandar. Los plazos de prescripción normalmente es 1 año, pero habría que estudiar cada caso individualmente. Individualmente se dará la oportuna resolución de si están o no dentro de plazo. Prácticamente están todos dentro de plazo. Y también quiero decir que aparte de demandar por homicidios imprudentes, por negligencias, también hay otra vía abierta, que es por una negligencia ya no causada pero no directamente por el COVID-19. Hay muchas personas afectadas que han estado en tratamientos o tenían intervenciones programadas y han tenido que ser demoradas por la pandemia por no tener los medios necesarios, con resultados lesivos, lesiones permanentes, incluso fallecimiento. Tienen derecho a una reclamación. Y desde aquí también insto a todo el personal sanitario, a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como la unidad de emergencias militares, que se han contagiado, que han fallecido, que han tenido secuelas, pero ya no solo ellos, sus familiares por haber sido contagiados por ellos, por no tener los equipos de protección necesarios. Tienen derecho a una reclamación y tienen derecho a ser indemnizados por la administración. Eso también es importante señalarlo. Y cuerpos y fuerzas de seguridad, así como la UME, no se les puede, aunque tienen una relación de especial sujeción, no podemos decir que tengan el deber jurídico de soportar ese daño, porque se tiene ese deber jurídico cuando es una obligación, pero no cuando ese deber jurídico ha sido generado por una mala o negligente actuación. También quiero añadir, para todo el sector de restauración y para todo el sector que ha recibido ayudas indemnizatorias, no por recibir las ayudas están exentos de poder emitir una reclamación patrimonial, salvo que esas ayudas hayan cubierto todos los daños o todos los perjuicios que han tenido, que no han cubierto todo su daño, todos los ingresos que han dejado de percibir. En ese caso no tienen derecho, pero no dudo mucho que eso se produzca. Una excepción también a ese caso es que para que acepten esa ayuda hayan tenido que firmar una renuncia a sus derechos. Si han renunciado a sus derechos, pues no puede, pero si no, sí que pueden reclamar la diferencia entre la ayuda que hayan recibido y los ingresos que hayan dejado de percibir, incluyendo el lucro cesante.
Bueno, pues muchas gracias y desde aquí animo a todos a que, ya que estamos viviendo esta situación tan, no sé cómo decirla, tan nefasta, pues por lo menos los que se sientan perjudicados, que acudan a las vías legales que para eso están. Y nosotros al servicio de todos ellos para defender a los ciudadanos y luchar contra la negligencia, la corrupción. Hay una cosa muy importante, perdón, se me olvidaba. Cuidadito también con las vacunas. Las vacunas COVID-19, efectos secundarios también son reclamables. ¿Ante quién? Bueno, hay que estudiarlo, pero todo es reclamable, con efectos de cualquier tipo, lesivos e incluso fallecimientos si los hay. Muchas gracias. Sí. Qué tema tan importante, doctora Esperanza, lo que nos comenta justo esto último que está pasando con el tema de las reclamaciones posteriores, y que es decir que la función pública, porque evidentemente son los que están inoculando a las personas, no se limiten únicamente a la responsabilidad de poder inocular a las personas o de por negligencia justamente el sector público, se vienen pues con desabastecimientos y las personas perecen en camino o en tratamientos pues negligentes en los hospitales. Esto es una emergencia sanitaria, pero ya tenemos un año y creo que es evidente que la responsabilidad no es la misma que pudieron haber tenido cuando esto inició seguramente en el año 2019. Quisiera también traer a esta palestra tan importante, doctoras, si me permiten, a la doctora Sonia Vicente Miguel, que nos va a hablar también un tema bastante importante y va a complementar esta dilucidación de conocimiento que nos han trasladado ustedes. Doctora Sonia Vicente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Hoy día justamente acabamos de conversar con el doctor Antonio Jiménez, un tema bastante importante, el programa de cumplimiento normativo en una empresa, y que no se limita únicamente a la empresa, que también va al tema del sector público. Tan importante que hubiese sido para distintos países contar con un programa de cumplimiento normativo en el sector público, que evidentemente hubiese tenido otros resultados en estas situaciones pandémicas, que hay países que nos ha afectado muchísimo más a nosotros que a otros, evidentemente por la responsabilidad y la forma como han responsablemente llevado estos flagelos que nos están afectando hoy en día a muchos países. Doctora Sonia Vicente, muchísimas gracias por estar aquí y adelante con su exposición. Queda también al mando de la moderación el doctor Antonio Jiménez. Gracias, Gerson. Mi nombre es Sonia Vicente y yo pertenezco al equipo humano de ENSAL, Instituto Superior de Derecho y Empresa de Salamanca, que es el centro de formación del ES Empresa. Yo me incorporo en septiembre del año pasado a ENSAL para arrancar con un nuevo proyecto que es una plataforma de cursos online. Decidimos crear esta plataforma con motivo de la situación del mercado laboral, que sufre un cambio muy brusco como consecuencia de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Nosotros recibimos en ENSAL, en el centro de formación, una gran demanda tanto por parte de empresas a nivel privado como también por parte de trabajadores, de particulares, que nos trasladaban la necesidad de adaptarse a los nuevos cambios en el mercado laboral. Por parte de las empresas, fundamentalmente, el enfoque estaba puesto en la digitalización, y por parte de los trabajadores a nivel particular, pues estaba puesto en varios campos. Algunos de ellos eran para reciclarse y adquirir nuevos conocimientos dentro de su puesto de trabajo, del sector de actividad que estén desarrollando. También nos hemos encontrado con demanda de trabajadores que se encontraban en situación de ERTE total o parcial, que querían hacer una formación específica y especializada para intentar cambiar de sector de actividad. Y, en último lugar, y no menos importante, desafortunadamente, muchas personas que pierden su puesto de trabajo y se encuentran en búsqueda activa de empleo. Hoy en día, la formación especializada, fundamentalmente hago incidencia en idiomas y en competencias digitales, es clave tanto para las empresas privadas como para los trabajadores. La plataforma de cursos online que nosotros creamos consta de 2.000 cursos por sectores de actividad. 1.500 cursos son intersectoriales y otros 500 son más específicos de competencias profesionales. En España, la forma que tenemos de trabajar consta de dos vías.
Una es a través de un organismo público estatal que se llama Fundae, Fundación Tripartita, que lo que hace es que le concede a todas las empresas de ámbito privado en todo el territorio nacional de un crédito, es decir, un importe que pueden invertir para que sus trabajadores que estén contratados en régimen general en dicha empresa puedan hacer cursos de forma gratuita, de tal manera que el curso es gratuito para el trabajador y a la empresa no le va a suponer ningún coste, ya que el importe de los cursos lo va a poder bonificar del pago de las cuotas a la Seguridad Social. En segundo lugar, ofrecemos otra vía, que esta va destinada a cualquier persona, independientemente de la situación laboral y personal en la que se encuentre. Damos la oportunidad de que puedan realizar cursos online a través de nuestra plataforma de forma privada. Es decir, simplemente hay que rellenar un boletín de inscripción muy sencillo, que hemos diseñado modelo tipo para cualquier curso. Hay que rellenarlo con nombre, apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico. No pedimos nada más. Una vez que recibimos ese boletín, damos de alta al trabajador en el curso que nos lo soliciten y le damos un acceso a la plataforma de 3 meses. El curso se realiza de forma online, es decir, simplemente hay que tener un dispositivo y una conexión a Internet. Es muy sencillo. La plataforma es muy didáctica. El curso está tutorizado. Si el trabajador se encuentra con alguna duda o alguna consulta, siempre va a tener apoyo. Y una vez que el curso finaliza, emitimos un certificado de profesionalidad que está acreditado por AECAL, que es la Asociación Española de Certificados de Calidad y Auditoría Legal. De esta manera, el trabajador tiene un certificado si necesita postular alguna oferta de trabajo a nivel curricular. Simplemente añadir que hoy en día la formación es más importante que nunca, teniendo en cuenta la situación del mercado laboral. La situación es muy complicada, tanto en España como en otros países. Los cursos privados se pueden hacer desde cualquier parte del mundo, están en español, con lo cual si la persona maneja el español puede tener acceso. Y además quiero animar a la gente ya no solo a que se forme, sino también porque ofrecemos una plataforma que es la plataforma con mejor calidad en territorio español y más amplia de cursos. En concreto, vuelvo a repetir, disponemos de 2.000 cursos por sectores de actividad. Disponemos de todo tipo de cursos, fundamentalmente de competencias digitales, son los más demandados hoy en día, como por ejemplo marketing en redes sociales y en Internet, creación y posicionamiento web, negocio online y comercio electrónico, Excel 2016, nuevas tecnologías de la información en ofimática. Es un curso muy demandado con el que se pueden adquirir unos conocimientos extraordinarios para manejarse en cualquier paquete Office. También son muy demandados los cursos de inglés, de idiomas, porque si vas a postular a cualquier oferta de empleo, te piden necesariamente que manejes algún nivel de inglés. Y bueno, me gustaría cerrar mi exposición diciendo que a nivel personal me siento muy orgullosa de estar al frente de la plataforma. Es cierto que llevamos 9 meses con este proyecto, pero para mí los resultados son muy buenos. Yo los resultados los mido en base a la confianza que están depositando las empresas y los trabajadores a título personal con nosotros. Tenemos empresas que en el 2021 se han vuelto a poner en contacto con nosotros porque ya les habíamos organizado toda la formación integral de toda la plantilla en el 2020. Han vuelto a contactar para volver otra vez a formar a los trabajadores con nuestra plataforma. Y luego también tenemos a título individual a personas que empezaron, por poner un ejemplo, haciendo una 2 con nosotros y nos vuelven a llamar ahora para hacer un B1 y un B2, o personas que hicieron un curso de blanqueo de capitales y ahora quieren hacer uno de nuevas tecnologías de la información en gestión contable. Yo estoy encantada de formar parte de este proyecto. He visto cómo nació. Los comienzos fueron duros,
pero estoy muy contenta con los resultados. Sé que nos queda todavía mucho camino por recorrer y animo a cualquier persona que se encuentre en estos momentos y que no sepa por dónde tirar, que se ponga en contacto con nosotros. Nosotros le vamos a asesorar teniendo en cuenta cuál es su situación personal, que es muy importante, no solo la laboral, sino los dos aspectos son claves en la búsqueda de empleo o para mejorar la empresa. También tenemos a personas que se ponen en contacto con nosotros y que quieren emprender en estos momentos tan difíciles y asesoramos en cualquier parcela, en cualquier sector de actividad. Animo a la gente a que se ponga en contacto con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web, que es www.ensal.blog. Si entran en nuestra web, hay un apartado que se llama Formación Bonificada. Si pinchan ahí, se pueden ver los 2.000 cursos de los que estoy hablando. Y los cursos están establecidos por sectores de actividad. Es muy fácil de manejar el enlace y de ver todos los cursos. Cuando se encuentren algún curso que le interese, pueden pinchar sobre el título del curso y van a ver una breve presentación de dicho curso con las herramientas y conocimientos que van a adquirir. También pueden ver todo el temario y contenido, es decir, que no van a entrar en un curso a ciegas. Van a saber perfectamente qué es lo que van a estudiar y en qué se van a formar. Se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es formacionprogramada@ensal.es, y también a través de nuestro teléfono, que es 623-468258. Si llaman fuera de España, con el 34 delante. Nos pueden llamar telefónicamente o enviar un SMS o un WhatsApp. Repito, la forma de ponerse en contacto con nosotros y yo estaré encantada de atenderles, que es a través de nuestra página web www.ensal.blog o a través de correo electrónico formacionprogramada@ensal.es y de nuestro teléfono 623-468258 si llaman desde fuera de España con el 34 delante. Pues muy bien, Sonia. Quiero decir que Sonia es la que nos asesora en materia de formación al despacho Les Empresa, abogados y consultores. Y fenomenal, estamos contigo. Pues nada, puedes dar paso, si no tenemos nada que decir más, puedes dar paso al siguiente ponente, si te parece. Interesante lo que nos comenta la doctora Sonia. Yo tenía una duda y bueno, ahora que ya estamos nosotros en la parte final del bloque, Ensal, una empresa de formación. ¿Por qué en este caso, cuál es el objetivo principal de Ensal de formación a los profesionales? Y es lo que comentaba justamente con el doctor Antonio hace unos minutos, esta formación que necesita el profesional de poder conocer no solo una materia, sino abarcar más en su bagaje de conocimiento. En consecuencia, Ensal tiene ese objetivo de poder formar al profesional en conocimientos que evidentemente no las adquiere a profundidad en una universidad, ¿correcto? Así es, Gerson. Mira, nosotros, como te comentaba, la plataforma la creamos, el proyecto se inició, fundamentalmente está enfocado para que los profesionales, bien en la situación, da igual en la que se encuentren, bien autónomos o sean trabajadores por cuenta ajena o, como estaba diciendo, desafortunadamente en los tiempos que corren hay muchos trabajadores que están en ERTE total o parcial y gente que se ha quedado sin empleo. Con lo cual, va enfocado de una forma muy amplia. Lo que pretendemos es asesorar a todas las personas o bien para que reciclen los conocimientos que ya tienen y se pongan al día en la situación en la que estamos viviendo, fundamentalmente competencias digitales, es lo que yo considero que es lo más importante, pero luego también hay profesionales o hay trabajadores que quieren formarse porque por desgracia, hay sectores de actividad que han sido muy tocados por la pandemia y necesitan cambiar de sector de actividad, que en estos momentos están más en auge. Entonces, lo que intentamos es ayudar y asesorar para que se formen de una forma muy especializada y con una formación de calidad.
de eso se trata y esa es la ayuda que nosotros intentamos prestar. Acompañamos al profesional en todo el camino, es decir, le facilitamos la información desde el primer momento, le asesoramos, le acompañamos durante todo el tránsito del curso, tanto con material didáctico como con tutores y, sobre todo, a mí me gustaría incidir porque hablo todos los días telefónicamente con muchísimas personas y ya son muchos meses. Y aparte de asesorar, a mí me gusta mucho escuchar a la gente y me gustaría hacer hincapié en que nosotros lo que pretendemos es que nadie se quede atrás si lo que quiere es formarse. Yo animo a la gente a que se forme, a que no pierda la esperanza. Si en el sector de actividad al que se ha dedicado toda su vida, 15 años, 20, 30, ahora mismo no es un buen momento, se puede cambiar de sector de actividad. Yo soy un ejemplo. Yo me he dedicado a trabajar en medios de comunicación durante muchísimos años y debido a la pandemia, el medio de comunicación en el que yo trabajaba, que era la directora de comunicación, cerró. Yo conocí a Antonio por temas laborales y Antonio me ofreció la posibilidad de ponerme al frente de este proyecto. Yo lo que animo es a la gente a que se forme. Desde el punto de vista económico ofrecemos promociones especiales todos los meses para que nadie se quede atrás por cuestiones económicas. Animo a la gente a que se forme y a que insista porque al final en el mercado laboral la actitud y las ganas es lo más importante. Tan importante eso que menciona usted, doctora, sobre todo la formación y creer que no nos limitemos pues a que ya estudié una carrera y que no podría ir a otra. Una limitante más social que realmente fáctica, ¿no? Hoy en día vemos profesionales tan multidisciplinarios como lo es el doctor Antonio y como lo son los presentes ahora, y que no nos limitemos a creer que ahí se acabó el conocimiento, sino, como usted menciona, abarcarlo más allá, formarnos más. Seguramente no seremos especialistas en todos los conocimientos que adquiramos, pero si bien nos va a ayudar a poder dilucidar mayor nuestra profesión de una manera más eficiente y ser más competitivos en el mercado laboral, que como lo hablaba al inicio, hoy en día se ha visto seriamente perjudicado. Y quisiera terminar, no quisiera terminar esta presencia de ustedes tan importante haciéndoles tal vez una pregunta que conversaba con la doctora Flor al inicio de esta transmisión sobre la educación, ¿no? Una educación que evidentemente en distintos países como el nuestro no se ve tantos progresos, tantos avances. ¿Cuáles creen ustedes que ha sido el problema? Y ahora en pandemia, ¿cómo ustedes creen que podría afectar esto más a la educación en sectores más vulnerables? ¿O cómo debería perfeccionalizarse esa educación? Como ustedes bien mencionan ahora con el tema de que todo es virtual, pero ¿cuáles serían sus perspectivas de cara a la educación del 2021 en adelante? Bueno, fundamentalmente, Gerson, es lo que te estaba comentando. ENSAL, Instituto Superior de Derecho y Empresa de Salamanca, es un centro de formación que lleva impartiendo docencia presencial desde hace casi 3 décadas. La docencia ha estado enfocada fundamentalmente en máster, oposiciones y posgrados. Desde aquí, bueno, me siento muy orgullosa de decir que en Salamanca tenemos una universidad maravillosa, de muchísimo prestigio. Salen muchísimos universitarios todos los años graduados y ENSAL es un centro referente tanto en la provincia como en la Comunidad de Castilla y León y a nivel nacional. ¿Qué ocurre a raíz de la pandemia, de decretarse el estado de alarma? Pues que tenemos una gran demanda de alumnos que se ponen en contacto con nosotros para continuar con máster, posgrados y oposiciones de forma online. Pero también tenemos una demanda de gente, como tú comentas, que procede de otros sectores vulnerables y que no se encuentra en una situación de haber salido de la universidad o de prepararse unas oposiciones, sino gente con una edad más avanzada, con una vida, entre comillas, más o menos estable económicamente, pero que la situación de la pandemia le hace pegar un giro de volante. Entonces, yo lo que creo que en estos momentos lo más inteligente y lo más valiente es adaptarse.
Adaptarse es lo que tenemos que hacer todos, independientemente de la formación académica que tengamos, en lo que estemos especializados. Yo hablo todos los días con gente que, bueno, es que no tengo tiempo, pero os podría contar anécdotas de personas que están, por poneros un ejemplo, trabajando de recepcionista en un hotel, y me llaman diciéndome que han visto nuestro curso de Dirección y Gestión de Recursos Humanos, que quieren que les informe sobre él, porque están pensando en postular para trabajar en cualquier área de un departamento de gestión de recursos humanos de cualquier empresa. A mí eso me parece maravilloso, esa amplitud de conocimiento y sobre todo esa sensación que tiene uno de libertad y de no encasillarse, porque no nos tenemos que encasillar. A veces mentalmente nos encasillamos y no es así. Yo hablo con mucha gente todos los días que piensa que porque tiene un graduado en lo que sea, no puede adaptarse y postular para otro área o para otra empresa o para otro sector de actividad. Eso no es cierto. Yo conozco gente que a lo mejor estaba trabajando en restauración, en hostelería, que ha sido uno de los sectores más castigados, tanto en España como en el resto del mundo. Ha hecho un curso con nosotros, como comento, el de gestión de recursos humanos, que es uno de los que más tramitamos y más demandados, y con el paso de los meses se ha puesto en contacto conmigo para darme las gracias por el curso y porque ha encontrado un puesto de trabajo. Entonces, yo creo que tenemos que abrir la mente, ser muy realistas. Sí que es cierto que es muy duro que de la noche a la mañana te cambie tu situación laboral. Lo vuelvo a repetir, yo lo he vivido en primera persona. Es muy duro, pero nos tenemos que permitir lo justo en llorar y en compadecernos, y lo que hay que hacer es buscar los medios necesarios. En nuestro caso, la plataforma de cursos online va a ofrecerle a cualquier persona la formación que necesite para postular en el sector de actividad al que quiera dirigir su enfoque a nivel laboral. Y yo creo que también quiero incidir en que a nivel personal es fundamental la formación, ya no solo a nivel laboral, sino a nivel personal. Es decir, cuanto mejor formado estés, más seguro te vas a encontrar de ti mismo, menos miedo vas a tener de salir a la calle y de postular en diferentes ofertas que te encuentres. Entonces, yo animo, como digo, a todo el mundo desde aquí, a toda la gente que nos está viendo de cualquier país de Iberoamérica, a que se ponga en contacto con nosotros. Yo estaré encantada de escuchar cuál es su situación, por dónde podemos enfocar ese sector en el que se encuentra. Soy consciente de la vulnerabilidad de la gente lo está pasando francamente mal. Hay familias en las que todos sus miembros están desempleados, pero yo el mensaje que quiero trasladar desde aquí, desde ENSAL, es que hay salida y se puede. Perfecto, perfecto. Y evidentemente ahora, justamente como lo que usted comenta, es importante que no solo los trabajadores tomen en este caso la iniciativa, también podría ser en este caso, doctora, que los empresarios opten por capacitar a su personal y podrían conectarse con esa. Por ejemplo, me hago una idea. Yo soy empresario y yo evidentemente quiero capacitar a mi personal para efectos de que ellos también tengan una satisfacción personal con mi empresa, se identifiquen con el nombre de mi marca y asimismo ellos puedan crecer, pero además que puedan dar mayores aportes laborales a mi compañía y así hacerla crecer. Entonces, ¿qué tan importante también va a ser que las personas que nos estén viendo en distintos lugares del mundo entiendan que no nos limitemos a que el trabajador sea quien tome la iniciativa? También el empresario tengamos esa responsabilidad de motivar a nuestros trabajadores, porque evidentemente es la capital más fuerte y productiva de una compañía. Que nuestros trabajadores se sientan bien, que se sientan identificados y que se sientan capacitados y sobre todo valorados por los empleadores. Llamado a atención a los empleadores entonces que se capaciten, y qué mejor opción que ENSAL para efecto de tener mejores profesionales. Últimas reflexiones, doctora, para cerrar ya la transmisión, si estuviera el doctor Jiménez, la doctora Esperanza, unos minutos simplemente de reflexiones finales sobre el interesante tema que hemos tenido, programa y cumplimiento normativo. Le agregamos ahora último algo más: importancia de capacitación del personal autónomamente, individualmente, otra vez
a través de los empresarios, y qué mejor opción que en España, grandes empresarios profesionales de la Universidad de Salamanca que los van a ayudar de una manera muy, pero muy profesional. Los escucho. Le doy estos minutos de reflexiones finales, doctores. Bueno, yo, si me permitís, yo creo que la formación es algo fundamental para todo ser humano. Es la formación desde la más básica, desde la que tenemos desde que somos niños, hasta la formación ya de adolescentes, como la formación de adultos. La formación que debe adquirir una persona, el conocimiento especializado, es para mí una de los 10 factores principales para tener éxito profesional en la vida. No es el único, por supuesto, pero una formación especializada, una aptitud y una resiliencia, esas 3 cualidades juntas y mezcladas, yo creo que son las 3 claves para conseguir el éxito, tanto personal como profesional. Y creo, cuando preguntabas tú un poco, yo creo que la formación, como se da en ENSAL, enfocada a través de las oposiciones a insertar personas en la administración pública debidamente cualificadas, o a través de los máster para que completen su formación de posgrado, los egresados universitarios, o a través de la plataforma de formación que dirige Sonia Vicente, es clave. Y la formación clave, desde mi punto de vista, y eso es lo que creo yo que va a evolucionar en el futuro, va a ser una formación mucho más práctica. Lo que, digamos, por ejemplo, el método que siguen en SAL, a mí me parece fenomenal, que es el método del caso práctico, tanto en la preparación de oposiciones como en la preparación de máster. Y también el método del caso práctico y competencia profesional en la plataforma de teleformación. Yo creo que ahí va a ir enfocado el futuro. Va a ir enfocado el futuro a dar una formación práctica que dé una cualificación mucho más profesionalizada a los alumnos. Y espero que esa formación práctica se complemente, porque para mí es fundamental, con una formación humanística e integral en todos los aspectos de la vida para las personas que desarrollen una formación de grado o posgrado. Doctora Esperanza, doctora Flor y doctora Sonia, si desean aportar algunas reflexiones antes de terminar esta excelente transmisión. Bueno, pues yo desde aquí sí que quería volver a reiterar lo ya dicho, animar a todos los ciudadanos que se sientan perjudicados, que hayan sido dañados por la situación en la que nos encontramos, por la mala actuación del gobierno español, a que demanden, que están en su perfecto derecho y están amparados legalmente. Y del procedimiento que antes me preguntó Antonio y me olvidé, los procedimientos para ejercitar estas demandas no son caros, el procedimiento administrativo no es caro, y los procedimientos jurisdiccionales está también lo que se llama condena en costas, que de ser así, y si la sentencia favorable tuviera condena en costas, no tendrían que pagar absolutamente nada. De todas formas, estamos abiertos a poder negociar las condiciones en función de los casos particulares de cada persona, pero que sí no dejen pasar la oportunidad, porque bastante dura es la situación que estamos viviendo como consecuencia de toda la crisis, y aún encima tener que aguantarnos con situaciones que no tenemos el deber jurídico de soportar, y así nos lo recoge la ley. Muchas gracias. Perfecto, doctora Esperanza, y ya sabemos, activar el aparato judicial, activar el aparato administrativo a efectos de poder reclamar o poder demandar esas situaciones y no quedarnos en la casa padeciendo pues esos golpes que hemos tenido por muchos errores o negligencias de la administración pública, sino acudir a especialistas, en este caso como la doctora Esperanza Neva. Y como bien dice, no nos preocupemos por los gastos que nos puedan generar al inicio, porque después podrían ser retribuidos con las cosas que ella bien menciona. Doctora Flor, ¿algunas reflexiones finales? No la escuchamos, doctora. A ver. Sí, ok, ahora sí la vamos a escuchar. Adelante, doctora. Bien, agradecer la plataforma de Bilao que hace posible la presencia de distinguidos
profesionales desde España, el doctor Antonio, que es fundador del Ex Empresa y también director del Instituto de Empresa y Derecho de Salamanca, y también director de la Asociación Española de Certificación y Calidad y Auditoría Legal, de la doctora Sonia y la doctora Esperanza, y la importancia del cumplimiento normativo en nuestras sociedades mundiales. Sabemos bien que la corrupción está invadiendo a cada una de las esferas, no solamente en la administración pública, sino también en la administración privada, y la interrelación estrecha que existe entre la administración privada en cuanto a la inversión y al ingreso de la inversión en cada uno de los países. Hablábamos perfectamente de que el cumplimiento normativo puede ser facultativo, pero cuán importante puede ser la obligación y que se dé una base legal de que sea obligatorio el cumplimiento, de imponer el cumplimiento normativo en cada una de las instituciones públicas y privadas para prevenir la corrupción que se está viviendo en todas las esferas de nuestra sociedad. Que el tema de la salud pública, la pandemia solamente ha servido para que salgan a la luz las graves falencias que han existido en el sector de educación, en el sistema de salud, en el sistema de justicia, que son 3 pilares básicos para permitir el desarrollo y el avance de nuestras sociedades en el mundo. Como bien lo señala el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nosotros tenemos la plena facultad de participar en nuestras sociedades y de manera política, y la importancia de las políticas públicas, de las políticas de Estado y de la política pública de compliance obligatorio para las instituciones públicas, y creo que ya el Ex Empresa y el Instituto de Empresa de Derecho son instituciones importantes que nos van a permitir formar y van a ingresar a Iberoamérica para formar a todos los profesionales, que es muy importante. Tal vez en las sociedades latinoamericanas no es obligatorio una formación para ingresar a las entidades públicas. Considero y creo que en España sí es obligatorio formarse o tener un máster en oposiciones para ingresar a la administración pública. Eso es lo que nos hace falta a las sociedades latinoamericanas para formar a nuestros profesionales, que inicia de sí mismo la formación para estar preparados para lograr en algo el desarrollo de nuestras sociedades que están sedientas de inclusión y de justicia social en sociedades democráticas avanzadas, y que lo va a permitir nuestra preparación constante y continua. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Sonia, si quisiera darnos alguna reflexión final. Sí, yo por último, como bien comentabas tú, Gerson, quiero dirigirme, por supuesto, a los empresarios de España y de otros países del mundo. Da igual la plantilla media que tengan contratada, bien sean 5 trabajadores, 50 o 500, que inviertan en capital humano, en formación, que al final, si son conscientes de que los trabajadores, además de realizar su jornada laboral, tienen que crecer a nivel personal y a nivel laboral, a nivel formativo, al final va a repercutir positivamente en la empresa va a ser mucho más competitiva, y más teniendo en cuenta la situación económica en la que nos encontramos ahora. Nosotros organizamos la formación integral de las empresas, y vuelvo a reiterar que se pueden poner en contacto con nosotros, los empresarios, para diseñarle un plan de formación integral para toda la plantilla, enfocándolo siempre de la forma más positiva para la propia empresa. Perfecto, Sonia. Doctor Antonio, doctora Esperanza, doctora Flor, muchísimas gracias por esta transmisión y por traernos a dilucidar temas tan importantes como el compliance, como la importancia de activar el aparato judicial, y que no nos sintamos pues desprotegidos, ¿no? Que existe una ley, que existe un poder judicial que nos puede amparar esas pretensiones y esos flagelos que nos han afectado a nuestra familia y a nosotros mismos, ¿no? Muchísimas gracias por esta transmisión, y espero contar con ustedes, tal vez abusar de su generosidad y en alguna otra oportunidad hablar temas tan importantes como el que hemos estado hablando ahora, y pues escuchar algunas preguntas del público que de momento no las he recepcionado por tema de tiempo, tampoco quisiera abusar de ello, pero que ya podría ser pues absuelta en otro momento. Muchísimas gracias, y bueno, contaría con ustedes, si es que lo permiten, en otra oportunidad seguir contando con profesionales de tan alta gama o tan alto nivel como ustedes. Muchísimas gracias, doctores. Gracias a ti, Gerson. Gracias a ti.
Gracias a todos los que nos han estado siguiendo y a los que nos van a seguir en simultáneo. Fue el doctor José Antonio Jiménez, gran especialista en tema de compliance en España. Está la doctora Sonia Vicente y está la doctora Esperanza Nevado, ya nos dio los números de contacto, www.esal.blog, ¿no, doctora Sonia? www.ensal.blog. Anotado, y estamos todos los que estén interesados de capacitarse, que hoy en día no debe ser una opción, sino debe ser una obligación capacitarnos. El mercado laboral cada vez está más competitivo, es tarea de nosotros entrar en esa competitividad. Muchísimas gracias, doctor, y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.